Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quiero decir que sí. Estamos en el sí de María. Y hoy traemos un tema muy profundo del corazón de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de los 7 dolores de la Virgen María. Y para este tema maravilloso está con nosotros la hermana Isabel. Ay, Isabel, hermana, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Yo no solo estoy muy bien, sino muy agradecida de que me deje esta oportunidad, porque yo creo que hablar de la Virgen es un privilegio, es un regalo que Dios nos da a los que hablamos y es un privilegio que Dios les da a todos ustedes que están escuchando en este momento. Y sobre todo hablar de todo lo que sufrió María, porque a veces vemos a una María funcionando como la Madre de Jesús, pero no sabemos un poquitico a profundidad todo lo que ella tuvo que pasar hasta llegar al momento final de la vida de su hijo. Ya luego fue distinto, ¿no? Pero todo ese periodo, desde que el niño va a nacer hasta que el niño, hijo, hombre, muere, no fue tan fácil para ella, no lo fue. Y eso nos ayuda a nosotros en nuestros momentos de dificultad a tener un ejemplo. Si ella pudo hacer esto, yo lo puedo hacer también. Claro. Así que quédense aquí en Quiero decir que sí, porque este podcast va a estar espectacular. Bueno, hermana, ¿cómo empezamos con los 7 dolores de María? Mira, los 7 dolores de la Virgen siempre ha sido una tradición en la Iglesia que se ha utilizado prácticamente durante los tiempos de Cuaresma. Muchas veces nosotros el tiempo de Cuaresma se lo dedicamos al Señor. Se lo dedicamos a su vida, a todas sus enseñanzas. Nos refrescamos un poquitico de quién fue Jesús en vida. Pero de vez en cuando debemos de traer la memoria de quien le dio luz, de quien le dio su vida humana. Y María para mí es el ejemplo número 1 que nosotros tenemos de una persona que sufre y que sufre en silencio. Porque todos nosotros, la vida esta no es un paraíso, ¿no? Y el Señor lo dijo muy claro, en la vida vamos a tener nosotros que cargar con nuestra cruz si lo queremos seguir a Él. Y entonces la Iglesia se detuvo a poner estos 7 dolores que María debió de haber pasado durante su vida. Algunos son bíblicos, pero hay algunos otros que son tradición. Entonces vamos a hacer toda esta mezcla. Y a mí me gusta también añadir que aunque la Iglesia dice que son 7, yo digo que son 9. Porque siempre, no sé por qué, ya encontramos al niño nacido como primer dolor. Pero en ese proceso de hasta que el niño nazca, hay algunas facetas que tienen que haber golpeado fuertemente a la Virgen. Al mismo tiempo, yo voy a poner a José con sus dolores, porque no creo que sea justo que solo se enfoque uno en los dolores de María cuando José los experimentó junto con ella, no fueron separados. No es que José tuvo un accidente de mula, se cayó y tuvo que ir al hospital. No, fue que José estuvo ahí al pie de la cruz, no al pie de la cruz, que Jesús estuvo ahí en el nacimiento, en todos los demás que van a venir antes de que Jesús vaya a morir. Entonces, cuando yo hablo de los dolores de María, acuérdense también de su esposo José, porque eso es muy importante. Y también es para los hombres, sobre todo, para los hombres que, aunque se inspiran en María, pero José como modelo puede ser muy bueno para ellos. Entonces tenemos, cuando la Virgen, 14, 15 años, que nos la tenemos que imaginar, cuando la Virgen recibe esta visita inesperada de esta criatura, la que llamamos nosotros ángel, que sale de alguna parte, pero que se encuentra con ella y que le dice que ha sido electa para ser madre de Dios, algo que ella no entendió. ¿Cómo yo voy a ser si no conozco varón alguno? Eso fue la primera pregunta que le vino, ¿no? Y no fue una duda de fe, fue una duda de la realidad de lo que ella vivía. Y entonces cuando el ángel le dice, no temas María, que has hallado, el niño que vas a conseguir va a ser hijo del Altísimo,
toda la preciosidad que surge ahí. Yo soy la esclava, ya lo sabemos, ¿no? Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo que nosotros en la Biblia no encontramos es el proceso que ella sigue con su embarazo. ¿Cómo le dice a José? Porque una persona que no está casada, y sabemos que ellos no estaban casados, que ella estaba desposada a José, o sea que estaba en el proceso como de, estaban comprometidos a la boda, ¿no? Pero, y además un embarazo se nota, porque si el embarazo no se notara, ella no tiene que preocuparse, pero el embarazo se nota. Entonces, gracias a Dios que le pone ella, el ángel le dice, no va, fíjate que a ella no la mandan a que vaya Isabel, sale de ella. O sea, es un impulso de ayudar a su prima Isabel, que ya es mayor. Claro. Ya se supone que ella esté en sus buenos 80 años, por ahí. Entonces, cuando ella decide a ir, al menos pone 3 meses de alejamiento de José, no le tiene que decir nada, no le tiene que confrontar con nada, ¿no? Y entonces se va con su prima, que la reconoce como madre del Salvador, en el fantástico diálogo que tienen las dos, y de donde sale entonces el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿no? Entonces el problema es cuándo va a regresar, que se lo tiene que decir a José, o José lo va a notar cuando ella regrese, porque fue la distancia del viaje, los 3 meses que se pasa ella con su prima Isabel hasta dejarla ya con el niño encaminado, el bebito, entonces se tiene que regresar. La suerte que tuvo, porque yo creo que para mí se ganó la lotería, fue el fantástico ángel que Dios le puso a su lado, que fue a José. Sí. Y el ángel se la libró a ella de que José tuviera sus tumores, porque antes de verla, aunque dice que José estaba pensando que que podía haberla apedreado como era la ley, le podía haber escrito una carta de repudio y se hubiera ido. Pero antes de que todo eso sucediera, el ángel le dijo, no, José, no temas tomarla, porque lo que se ha concebido es obra de Dios. Entonces tenemos también el dolor de José, paralelo al dolor de la Virgen, ¿no? Yo, que soy mujer no casada, ¿cómo va a poder ser esto? José, yo sé que yo no lo he hecho, entonces, ¿qué hago? Entonces ese proceso de angustia, porque un dolor es también las angustias son dolores. Y ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? Mira, yo a veces lo pienso en todo proceso que existe de temer, de que no sé qué va a pasar, de que el futuro es totalmente incierto. Me angustio por mucha confianza que yo le tenga al Señor, por muchas cosas que yo crea en mi fe. Es humano el angustiarse de qué puede venir, de qué puede pasar. El ángel lo resuelve todo. Esto es hijo de Dios y lo necesitaba saber José. Claro. Porque entonces José también va a saber que el padre es el que va a dirigir a este hijo que él va a tener. Él lo va a proteger, él lo va a alimentar, pero es el padre el que se va a encargar de darle el camino que tiene que seguir, que lo vamos a ver entonces en otro de los dolores, ¿no? Entonces ya eso es una angustia de los dos, de la Virgen. Otra angustia para mí, otro dolor, imagínense ustedes que son padres que cuando venga el niño a nacer no tengan a dónde hacerlo. Yo me imagino algunos de estos migrantes que no tienen papeles. ¿Cómo van a poder ir a un hospital para dar a luz si lo más probable es que entonces, ay mismitico, a lo mejor den a luz pero los denuncien después? Sí. Entonces la angustia que yo tengo, ¿a dónde? Y tener que irse a otro pueblo. Porque eso también es parte de la angustia. Imagínate tú, un rey que dice de repente, yo quiero saber cuánta gente vive en mi imperio. Entonces tienes que ir al censo y tienes que ir al lugar de donde es tu familia. Pues ahí se marchan entonces a Belén. Fíjate que es una de las profecías. Tú, Belén de Judá, aunque seas una de las más pequeñas de las ciudades, de ahí va a nacer el Salvador. Y se tienen que ir para allá.
no tienen a dónde parar, ellos no saben qué van a hacer, cómo van a hacer este niño, y ahí los tienes tú, rechazo a rechazo, no hay lugar en este lugar, no hay lugar en esta casa, que tienen que ir a este pesebre. ¿Cómo no me voy a angustiar yo que mi único, mi primero, el hijo va a dar a luz y no tengo a dónde ponerlo, a dónde darle la vida? Y el hijo del Salvador. El hijo del Salvador, y yo consciente que este niño me lo han dado a mí para hacer lo mejor que yo pueda con su vida, ¿no? Entonces ya esos son para mí dos angustias, dos problemas de dolor que la Iglesia no ha tomado en cuenta, porque ya cuando la Iglesia dice el primer dolor es la profecía de Simeón, sí. Entonces ya y es todavía en la infancia de Jesús, todavía él está bebito, ¿no? Ahí es donde la Iglesia comienza con la historia de los dolores de María. Y entonces lo vemos como lo presentan en el templo porque es una ley judía, y ellos eran judíos y judíos comprometidos con su fe. Y la ley decía que cuando el niño naciera, de una cierta edad de meses, tenían que ir al templo a consagrarlos al Señor y tenían que dar una ofrenda al mismo tiempo, ¿no? Lo curioso es que vemos a este Simón que está en el medio del atrio, de cuando van entrando todos los que van entrando, y ve entonces a esta mujer con este señor y este bebito. Y ahí mismo él irrumpe y dice, ya Dios me puedes llevar. Sí. Porque ya mis ojos han visto la salvación al ver a este bebito. Y entonces ahí es donde dice, se vira a los padres y les dice, pero este niño va a ser un signo de contradicción. Y Jesús lo va a decir más adelante en una de sus enseñanzas, ¿no? El que me siga totalmente va a encontrar problemas, padres con madres e hijos con hijas, y lo sabemos, lo sabemos. Yo siempre cuento que cuando yo le expresé a mis padres el deseo de ser religiosa, mi padre por poco me mata físicamente y no me habló en años, Entonces es un signo de contradicción yo decir que yo creo en él firmemente y alguien a lo mejor que vive conmigo o que esté al lado de alguien de mi familia inclusive, que pues lo ataque o haga algo, porque Jesús vino de verdad a traer no solo luz, Jesús vino a eliminar las sombras, pero en medio de ese eliminar las sombras hay cruz en medio de la luz. Entonces vemos que este buen Señor no solo dice que va a ser signo de contradicción el niño, sino que a ella y a ti una espada de dolor te va a traspasar tu corazón, sin decirle cuál es esa espada de dolor. Tú no puedes olvidar esas palabras. Sí. O sea, cuando el niño va creciendo, signo de contradicción, espada de dolor, ¿qué es lo que va a ser de mi vida? ¿Qué es lo que va a ser de mi vida? ¿Y qué va a ser de la vida de él? Porque va a ser signo de contradicción. En este periodo tenemos al rey Herodes, que como los magos se portaron mal y los magos se fueron a sus tierras sin pasar por él y decirle a Herodes, Herodes, el niño vive en Belén ahora, así que si quieres ir a visitarlo, como tú dijiste, ellos no fueron porque también un ángel se les aparece a los magos y le digan, no vayan por ahí porque el rey quiere matarlo, así que vayan a sus lugares de regreso. Entonces, ¿qué hace Herodes? Al no tener ninguna noticia de dónde nació este niño, a matar a todos los niños. Que eso no lo ponen en el dolor. En el dolor solo lo ponen cuando el ángel les dice, tomen al niño y llévenselo a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Pero la Virgen tiene que haber pensado, cuando escucha de todos los niños que están siendo matados, ella tiene que haber conocido a algunos, eran de Belén. Claro. O sea, ella tiene que haber conocido a muchos de las madres que estaban esperando a dar a luz en esa temporada, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué a Egipto? Y entonces se sabe que Siria y Líbano
eran dos estados, dos países grandes que quedaban antes que Egipto. Entonces, ¿por qué les dice el ángel que se vayan para Egipto? Y eso es para cumplir una profecía, porque muchas de las cosas que se narran en estos cuentos del nacimiento del niño parten de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y entonces tienes esta profecía que dice que de Egipto he llamado a mi hijo, de Egipto lo he llamado. Y entonces ahí aparecen José, la Virgen y el niño a mula a llegar a donde está Egipto, sin conocer familia, sin tener qué voy a hacer, dónde voy a vivir. Están otra vez como en el nacimiento, buscando casa. Entonces, y esperar allí hasta que otro ángel les avise cuándo es el tiempo de regresarse. Ay, no, hermana, qué angustia. O sea, es una vida. Este comenzar del niño, este comenzar de este matrimonio que está dando vida a este niño, es que es un periodo grandísimo de angustias. En medio de la alegría de haberle dado a luz, es que todo es un dolor. Y entonces se pasan en Egipto, cuenta la tradición, que fueron 4 años los que se pasan en Egipto. Y entonces cuando llega la muerte de Herodes, que es cuando el ángel les dijo que iba a anunciarlo, cuando llega la muerte de Herodes, el ángel le añade algo. No solo murió Herodes, sino que lo heredó el trono Arquelao, su hijo, que es más sanguinario que el padre. Entonces, claro, la noticia involucra que ya no vuelves a Belén, donde ya habías establecido tus amistades, tu comunidad, ya has conseguido a lo mejor un trabajo, José, vete a Nazaret. Y entonces empieza tu vida de matrimonio prácticamente, porque la habían casi pasado primero en Belén y luego en Egipto. Entonces empieza tu vida de matrimonio en Nazaret. Entonces solo pensar en esos primeros años, sobre todo el primer año del bebito, ¿no? Y pensar los primeros años, qué vida más llena de angustia en algunos momentos. Agarra al niño y vete. Ya murió Herodes, vuelve otra vez. Nosotros que somos inmigrantes, sí. O sea, la gran mayoría de las personas que se rodean con nosotros, de los trabajos en donde estamos nosotros, son hispanas. O sea, que han dejado la tierra donde nacieron. Nosotros salimos yo salí a los 15 años. El gobierno solo te dejaba una maleta. Entonces, en una maleta tipo carrión, meter lo que tú hubieras querido tener para el resto de tu vida. Entonces ya empezábamos, y muchos que llegan aquí, ¿a dónde se meten? En el refugio se metieron muchos, y ahora es peor todavía, porque ahora sí es un riesgo verdadero el tratar de llegar aquí sin papeles, ¿no? Que casi algunos de nosotros entramos sin papeles. Entonces tenemos esta parte de la historia que como que se está repitiendo. Sal del país, vete a buscar seguridad, vete a buscar paz, porque eso fue lo que hicieron, ir a buscar seguridad, no claro. Bienestar material, seguridad, porque lo querían matar al niño. Y entonces ya sabemos que estando allá, que ya han pasado la profecía de Simeón y la espada de dolor ya se está metiendo poquito a poquito, y entonces tenemos la huida a Egipto como segunda. Y entonces vamos a rezar sí. una de las oraciones después del dolor, antes de que nos pongamos en la pérdida de Jesús en el templo. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño, al poco de nacer, ya era perseguido de muerte el que precisamente había venido a traernos vida eterna. Queremos acompañarte en este dolor, y por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio. Y entonces ahora estamos en el tercer dolor, que es la pérdida de Jesús en el templo.
Yo no sé cuántos padres hayan perdido a un hijo no en el templo, en una tienda. Es mucho más fácil perder un niño en una tienda. ¿Y dónde se fue? ¿Y cómo se metió? Y fulano. Yo a veces he gritado, no por mis hijos porque no tengo, pero por alguien que me ha acompañado, porque he perdido y me vuelvo loca. O sea, la angustia, porque es la palabra que viene. Que a dónde está, que si se fue, que si alguien lo cogió, ¿no? Entonces, en la pérdida de Jesús en el templo, es bien curioso porque ellos están otra vez cumpliendo otra ley judía. Entonces, una vez al año tú tenías que ir. Esa ley la tienen los musulmanes también. Una vez, no esa una vez al año. Los musulmanes una vez en la vida, que tienen que ir a la Meca y entonces ahí tienen que hacer sus oraciones. Yo siempre digo, que los católicos deberían de tener esa regla, que una vez en la vida deberían de ir a Tierra Santa. Ay, qué belleza, y estar en los lugares donde el Señor vivió y murió y resucitó. Pero entonces le tenemos esta tradición de que ellos como padres tienen que ir una vez al año a Jerusalén a hacerle la alabanza al Señor, a rezarle a Dios ahí en el templo grande de Jerusalén. Y entonces son 3 días. Los hombres iban por su cuenta, las mujeres iban por su cuenta, porque ahí estaban separados. Yo una vez en Winn-Dixie, aquí en Miami Beach, había una sinagoga a través en la otra cuadra del Winn-Dixie. Y yo me paraba algún que otro sábado de curiosa, parqueaba el carro y me ponía a mirar a la sinagoga. Y el padre y los hijos iban delante y la madre y las hijas iban detrás. Y cuando llegaban a la sinagoga siempre se separaban y rezaban en lugares distintos. Pues entonces, como van con el niño, uno cree que lo lleva José. José cree que se lo ha llevado María. Y entonces cuando se vuelven a encontrar, el niño no está ni con uno ni con el otro. José, ¿tú no lo tienes? No, María, yo creía que tú lo tenías. Ese es un diálogo mío, la Biblia no lo tiene. Yo creía que tú lo tenías. No, José, tú eres el hombre, tú eres el que lo llevas al templo. Total, que regresan otra vez a Jerusalén, vuelvo a usar la palabra angustiados. Angustia. Porque el niño se les ha perdido y además que es en medio de esta humanidad, porque todos los judíos tenían que ir al templo de Jerusalén. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí encuentran al niño que ya tiene 12 años, feliz, ahí en medio de todos los teólogos que sabían de todo un poco, más que el niño, claro, porque el niño ni a clases de Biblia yo me imagino que todavía había ido. Y lo encontramos dándole clases a estos grandes señores. Y llega María, siempre me dio curiosidad de ese pasaje porque José no abre la boca. Y los judíos tienen una sociedad, una cultura machista. Ahí quien habla es el hombre, no habla la mujer, aunque es matriarcal en cuanto a que los hijos quieren a la madre mucho, ¿no? Pero ahí es María la que habla. Y María se nota que ha perdido un poquitico la calma y la paz. Claro. Porque María dice, pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Yo siempre me imagino a María no en diciéndole, ay, hijo mío, ¿por qué me hiciste esto? No, yo me imagino claro. Una María que aunque no se enfadaba así a gritos, pero sí se lo diría un poco fuerte, hijo, ¿pero qué has hecho? Qué angustia. ¿Qué has hecho con nosotros? Y él con calma le dice, mujer, acuérdense que en la Biblia Jesús siempre le dice a su madre, mujer, para recordarle, esto es lo que yo pienso, no lo dice ni la Iglesia ni la Biblia, pero para recordarle que el papel de ella era el darle el vientre para que él pudiera nacer. O sea, su papel no era tanto el ser su madre verdadera de cuerpo, darle vida, era solo cumplir que el Padre pudiera mandar a su Hijo a redimirnos. Entonces siempre se lo recuerda, mujer, sí. Pero tú no sabías que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre. En ese momento la Biblia dice unas palabras preciosas para todos nosotros y María las toma muy a pecho. Madre, cuando le dice eso, madre no, mujer, y le dice esta frase que María yo creo que no entendió,
María conservaba todo en su corazón. José no salió a decirle, hijo, pero ¿cómo le contestas hacia tu madre? ¿Pero qué te has creído? María no dijo, ay, hijo, una cosa es que me lo recuerdes, pero otra cosa, no, se callaron, los dos están callados. Pero de María, no de José, de María dicen, María guardaba todo en su corazón. En su corazón. Y entonces yo pienso que José, calladito, tenía que estar guardándolo todo también en su corazón y que había sufrido exactamente lo que estaba sufriendo su madre. Y que este dolor de la pérdida de Jesús es compartido por los dos. Que para los dos fue un dolor fuerte el perder a su hijo, que no sabía. Y entonces vamos a dar la oración. No sé cuánto. Estamos bien, hermana, estamos muy bien de tiempo. Tranquila que esto está espectacular y que aquí en este dolor tantas madres que se identifican que han perdido a sus hijos. Mira, es una cosa tan real lo que estás diciendo antes de hacer la oración, porque hoy en día las madres pueden perder a sus hijos con motivos distintos de los que lo perdían antes, porque antes los hijos se perdían básicamente por falta de alimentación, por una enfermedad que habían tomado. Pero hoy en día hay tantas madres que pierden a sus hijos por suicidio, que pierden a sus hijos por drogas, que pierden a sus hijos por violencia. Hay tantas madres que tienen unos dolores tan profundos que nosotros no los podemos entender porque las madres de antes no pasaban por estos dolores tan fuertes. Que entonces es una cosa ya lo vamos a tomar también un poco más adelante cuando él muere, porque son dolores que se quedan dentro de esos dolores, no se van. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Porque no solo basta el quedártelo callado en tu corazón. Hay un proceso que tiene que seguirse en ese sentido, pero la muerte hoy de un hijo es tan dolorosa en muchos aspectos, que antes eso no existía. Y cada vez como que mueren más en ese sentido fuerte de perder la vida, a veces de ellos mismos que se la quitan, ¿no? Entonces, Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu hijo, buscándolo por 3 días angustiada, ¿pensarías que le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu cuidado y de San José? Queremos acompañarte en este dolor y por los méritos del mismo, haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos. Amén. El cuarto dolor es un dolor que no aparece en la Biblia. Los que hemos leído, de los que hemos hablado, todos son bíblicos, ¿no? Todos salen o en San Juan o en San Lucas. Los hemos sacado de ellos dos. Pero ya el cuarto dolor es la Virgen se encuentra con Jesús camino al Calvario. Estamos en la cuarta estación. En la cuarta estación. Y aquí tenemos una imagen. Aquí está esta imagen tan hermosa, hermana. Y fíjense, aunque de verdad no es una cosa bíblica, pero sí se sabe que lo pone la cuarta estación del Vía Crucis. Sí. En la cuarta estación del Vía Crucis es este mismo. Jesús se encuentra con su madre camino al Calvario. Una cosa que es de notar, y lo ponen en todas las pinturas de esta cuarta estación y cuarto dolor, es la mirada que se echan madre e hijo. Yo quiero hablar un poquitico, un segundito de esta mirada, porque Santa Teresa de Jesús, cuando desarrolla la vida de oración de una persona, dice que Jesús muchas veces no quiere palabras, que basta con mirarlo, pero que cuando uno lo mira, tiene que encontrarlo a Él mirándote. O sea, entonces es una oración de la mirada. Ella recomienda que tengamos una estampa, ya sea de un Cristo crucificado, ya sea de un Cristo coronado de espinas. Este es ideal. Sí. Este es ideal porque entonces uno se puede poner en el lugar de ella y ponérsele a mirar a Él. Pero la oración de la mirada, dice Teresa, que es una de las oraciones más poderosas que existen, que es sin palabras. Sin palabras, qué belleza. Mirad que Él te mira. Y yo de vez en cuando
pues lo miro, veo que él me mira y a veces me escondo un poquito porque no quiero que me diga algo que he hecho que no es bueno. Pero el mirar que te mira, yo se los recomiendo a todos que sigan esa oración, pero que nos acordemos que en la Biblia ese es un paso que no existe, pero que tiene que haberse llevado a cabo, porque otro de los dolores fuertes es, ella está en el Gólgota al pie de la cruz. Entonces, sí. ¿Cómo llegó? Tiene que haber pasado por todo el camino de que Jesús estaba siguiendo. Algunos otros dicen que es una de las mujeres que estaban en la 8ª estación del Vía Crucis. Jesús lamenta por las lágrimas de las mujeres que estaban llorando por él y él dice, no lloren por mí, sino lloren por vuestros hijos, ¿no? Pero María era distinta, era su madre. Entonces a ella la ponen especial en este dolor fuerte de Jesús camino al Calvario. Es una llamada grande que nos hace Dios a nosotros de estar pendientes de las personas que tienen su propio Calvario que sabemos nosotros, de estar allí, de darles consuelo. A una persona que tú conoces, un vecino, que su madre se está muriendo y está ahí mismo, llevarle un plato de sopa, estar pendiente del caminar de aquellos que tienen su calvario ya formado, ¿no? Porque sí. Todos nosotros llevamos una especie de sufrimiento. La vida no es color de rosas, ¿no? Pero estamos en una etapa de vida, de salud, que todavía no hemos llegado a ese calvario. Entonces nosotros la llamada grande es esa, de responder a los que están pasando su calvario, como María con su mirada trató de entonces acompañar a su hijo y de decirle, no temas, con su mirada, no temas, yo estoy aquí, yo te voy a seguir, no estás solo. Eso es parte de lo que nosotros podemos hacer también con nuestros seres queridos cuando les vaya llegando ese momento, acompañarlos en su calvario. Y entonces vamos, antes de la otra oración, vamos a meternos ya de lleno en la crucifixión, porque ya cuando llega al Calvario lo van a crucificar. Yo sí quiero decir de esa crucifixión que no es la crucifixión normal, que nosotros no podemos pintar a Jesús solamente, que ahí está con sus brazos abiertos y toda su cabecita caída, no, que ahí hay un montonal de dolor físico que está sufriendo, porque Jesús es humano. Sí, claro. Y a veces nos olvidamos porque Jesús es hijo de Dios, no, pero ahí estaba siendo humano en ese momento, ¿no? Y entonces tienes a una hija, a una madre que está mirándolo a él, que está oyéndole a él, porque todas las 7 palabras que él pronuncia, ella está ahí. Sí. Ella está ahí oyendo cada una de ellas. Entonces vemos a un Jesús que le han coronado de espinas, lo han flagelado, le han quitado la ropa. Eso no era parte de la crucifixión. La crucifixión era te clavaban y punto. Entonces Pilato, en su buena voluntad, como la mujer le había dicho, no te metas con él porque este es un hombre bueno, sí. Pilato decide hacerle todas estas cosas para que al verlo tan mal lo suelten. Pero María tuvo que ver a su hijo de esta forma, las rodillas sangrantes porque se había caído y se había caído por el camino y no poder hacer nada. Pero a María lo escribe San Juan al pie de la cruz, no caída, no deprimida, no hecha pedazos, al pie de la cruz, porque ella le está dando fuerzas al hijo. Entonces ella tiene el dolor de ver lo que él está sufriendo y al mismo tiempo el esfuerzo que está haciendo para decirle, no estás solo, yo estoy aquí, no estás solo, en ese momento, ¿no? Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, que va a venir ahora, se las diré, después de la oración. Sí. En el quinto dolor, la crucifixión y la agonía de Jesús, Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos, las manos y los pies de tu amadísimo Hijo, al verlo agonizando en la cruz para darnos vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte. Tú misma también te sentirías morir de dolor en aquel momento y queremos acompañarte. Por los méritos del mismo, no permitas que jamás muramos por el pecado y haz que podamos recibir los frutos de la redención. Amén.
Y en el sexto dolor, ya vamos a acercarnos al final, en el sexto dolor lo vemos a él ya con la lanza clavada y muere. Y muere. Porque antiguamente de ahí sale la devoción grande de la Divina Misericordia. Cuando ya pasa del Sagrado Corazón, que es solo el corazón con la sangre, a la Divina Misericordia, que lo aparece con la sangre y el agua, que es como sale en la Biblia con la lanza atravesada, ¿no? Entonces tenemos nosotros que también la ley judía, a los que mueren crucificados, que eran los ladrones, los criminales, los asesinos, los que mueren en la cruz, con un palo les partían los huesos de las rodillas para que así cayeran y entonces se ahogaran, porque le estaban agarrados de aquí para que se ahogaran. Y entonces lo que sucede es que cuando llegaron a Jesús, les partieron las piernas a los otros dos, pero Jesús ya lo encontraron muerto. Sí. Jesús ya había derramado tanta sangre por tantas partes que entonces lo encontraron ya muerto. Y la lanza entonces viene ahí. Antes de que Jesús muera, Jesús dice unas palabras bien fuertes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que no era que él se sintiera en el sentido de abandono total en ese momento. Él estaba citando las frases de la Biblia de un Salmo 22, que esas eran las palabras que decían. O sea, él estaba cumpliendo todo lo que se había dicho de él para morir. Y entonces en ese momento la Virgen tiene que haber sentido, y esto es una cosa que yo siento profundamente, ella tiene que haber sentido, se me murió mi marido, se me murió mi hijo. Y en las palabras que mi hijo dijo antes de morirse, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se me muere hasta el Padre. Ay, sí. Se me muere hasta el Padre. Entonces la soledad que tiene que haber, para mí ese fue su mayor dolor, la soledad que ella tiene que haber experimentado en el momento de que ya el hijo no tiene vida. Sí. Y entonces tenemos tantas madres que mueren, los hijos que mueren de formas tan dolorosas, madres que no encuentran siquiera el cadáver de sus hijos, madres a que los hijos los han secuestrado y los han matado, los han violado y se los han llevado a otros lugares, madres que de verdad sienten que la profecía de Simeón, que una espada le atravesará el corazón, se la ha atravesado de verdad, o sea, esa profecía se cumplió plenamente. Lo único que maravilla también de esa estación y del dolor de María, que Jesús tuvo la caridad, tuvo la bondad, tuvo el amor de no dejarla sola. Porque él tenía que saber que su madre estaba, pero rota por dentro. Y entonces fue cuando se vira y le dice a Juan antes de morirse, Juan, he allá tu madre, he allá tu hijo. Y desde ese momento el discípulo la toma con él. Entonces eso también, aunque no está en nuestras dolores tradicionales de la iglesia, ese también fue otro dolor porque ella se tuvo que ir con Juan, a donde Juan la llevara. Y según la tradición, la tumba de Juan está en Éfeso. Entonces Juan se la lleva a vivir con él en Éfeso. A donde quiera que Juan iba, ella tenía que ir. Primero iba a pasar Pentecostés, ella iba a estar con los apóstoles, dándole fuerzas a los apóstoles. Fortaleza, porque ella era la que les daba la fortaleza. Ella era el tener a la madre del hijo era suficiente para los apóstoles, porque se les quedaba un pedazo de Jesús en su madre. Si no hubieran tenido a nadie, eso hubiera sido un vacío espantoso. Pero la madre estaba ahí recordándoles, pero si Jesús les dijo esto, Jesús prometió esto, o sea, dándole la fuerza que ella tuvo al pie de la cruz, la tuvo que tener para dárselas a los apóstoles luego cuando los encontró. Una cosa curiosa es que cuando lo ponen a Jesús en la tumba, ella no está. Ella no está en la tumba. José de Arimatea pide el cadáver y Nicodemo, el que se había aparecido una noche y había tenido un diálogo famoso diciendo, si yo no nazco de nuevo, entonces no voy a tener vida eterna, porque Jesús le había dicho que tienes que nacer de nuevo.
Por eso es el canto ese, oh, hay que nacer de nuevo del agua. Entonces tenemos a José de Arimatea y tenemos a Nicodemo, que piden el cadáver, lo van a enterrar, y entonces tenemos a unas mujeres que más o menos ven la escena del poner el cadáver, preparan perfumes y preparan cosas, pero no pueden hacerlo hasta el día siguiente, porque es sábado ya lo que el del entierro ya va a ser el viernes por la noche tarde. Entonces María, sabemos que en el entierro, en la parte del entierro de la tumba, ya ella no va a estar ahí. O sea que Juan se la tiene que haber llevado antes de que lo enterrara. Y entonces más o menos vamos a decir la última oración del último dolor que aparece en la tradición de la Iglesia. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo, el que era Creador, Dueño y Señor de todo el universo, era enterrado en tierra, llevó su humillación hasta el último momento, y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era tan real que te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo en todos los siglos. Tu Madre de Jesús y Madre nuestra, le acompañaste en todos sus sufrimientos. Te quedaste sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor, y por los méritos concédenos a cada uno de nosotros la gracia que te pedimos. Y a lo mejor podemos hacer solo un minutito pensando cada cual la gracia que le quiere pedir a la Virgen. Y darle gracias infinitas porque con el sí que le dio al ángel en el momento en que concibió al Hijo de Dios en su vientre, ese fue un sí que le dio todos los días de su vida, y ese fue un sí que la ayudó a ella a permanecer comprometida en la cruz. Cuando a Jesús lo bajan de la cruz, a él lo depositan en manos de la Virgen. Y la Virgen tiene que haberse recordado del momento increíble que tuvo el bebito en sus manos por primera vez. Eso tiene que haber sido como un flash que se le va y que la hace recordar: este hijo al que tú me diste, Dios mío, te lo entrego en este momento. Que la Virgen nos dé a nosotros siempre la fortaleza, no solo de guardar todo en el corazón, porque a veces no es bueno guardar todo en el corazón. A veces nos podemos envenenar por dentro. Sí. A veces podemos vivir deprimidos por lo que guardamos en el corazón. Es bueno que nosotros guardemos en el corazón, pero con paz, con aceptación y sobre todo con gratitud. Aprender a mirar no lo que acaba de pasar, que es la muerte, sino todas las cosas buenas que pasaron por esta persona que murió. Y tratar de quitar lo más posible todo lo que fuera dañino en este proceso final, porque va a estar lleno de buenos recuerdos y siempre. Por eso te dicen que cuando acabes de enterrar a un ser querido, que tú vayas a la casa de regreso y que hablen mucho de la persona, de cómo era, de todo lo bueno que hizo, que saquen todo a todo, para que esa persona quede viva en el corazón de los que están ahí, pero con recuerdos gratos, con recuerdos buenos, no con recuerdos que me hacen sentirme sola, hundida, no sé qué voy a hacer ahora con mi vida, porque el ser humano puede tender a deprimirse. Que nos acordemos de la Virgen, firme, de pie, frente a la cruz, firme en cada momento de sufrimiento de su Hijo, que ahí va a estar ella acompañándola. Amén. Ay, no, hermana, yo estoy aquí fascinada. Sí. Porque caminamos todos juntos en ese camino de la Virgen María de amor, de entrega y de sufrimiento. Y que muchas madres que nos están viendo en sus casas están transitando por ese camino. Y qué mejor que la Santísima Virgen María para acompañarnos. Qué mejor ejemplo. Y yo creo que el Señor
por tantos años esperó para que esto sucediera, de confiarle al hijo que él quería que tuviera una parte humana, que tardó tanto tiempo por la forma que María era. Encontró por fin a la persona ideal. Y si tú pudieras, yo pienso, si yo tuviera un hijo y pudiera escoger la forma que yo quisiera para ese hijo, pues lo haría educado, responsable, inteligente, cariñoso, bondadoso, le daría todas las virtudes. Y eso fue lo que hizo Dios con su madre, Así. con la madre de su hijo, que la hizo, y sobre todo humilde, fiat, hágase en mí según tu palabra, tu voluntad siempre, Señor. Eso es lo que necesitamos muchos aprender de la Virgen. Ese sí de María, absoluto. Hermana, muchas gracias. Se nos fue el tiempo súper rápido. Todos estamos aquí. Yo estaba aquí soñando, imaginándome toda esta historia hermosísima. Que siempre la Madre es la que nos lleva a ese corazón de Jesús. Que ella es la que nos acerca a Él y que ella nunca pide el primer lugar. El primer lugar es para su Hijo. Nunca. Hermana, muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias por invitarme. Y a ustedes nos vemos en otro Quiero decir que sí, porque aquí estamos en el sí de María. Muchas gracias. Hermana, muy linda, me encantó. Gracias. Decir que sí.